Bueno, vamos a hablar vamos a hablar sobre el sistema, el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Pero para desglosarlo mejor, primeramente, pues vamos con esta imagen donde tenemos el hipotálamo y tenemos la hipófisis. Primeramente, pues como por tener muy claros los conceptos en cuanto a anatomía, pues tenemos en la hipófisis, tenemos el lóbulo anterior, también denominado adenohipófisis, y tenemos el lóbulo posterior, también denominado neurohipófisis. Em, el hipotálamo realmente va a ser la región donde se van a sintetizar y se van a liberar las hormonas. Es decir, aquí vamos a producir, ¿cierto? ¿Qué es importante que nos concentremos ahora? Es en la síntesis, es decir, en la producción de la TRH. ¿Qué es esto? Esta es la hormona estimulante de tirotropina, la cual es sintetizada por células neurosecretoras, ¿cierto? Resulta que una vez tenemos la síntesis de la TRH, necesitamos que se libere aquí, en la adenohipófisis, ¿verdad? ¿Cómo va a llegar esto de aquí, perdón, de aquí a acá? Pues resulta que necesitamos una serie, un mecanismo que es el sistema portal hipoficiario. El sistema portal hipoficiario, voy a hacer un poquito de zoom aquí para que sea como un poquito más. Listo. El sistema portal hipoficiario es una red de vasos mediante las cuales va a viajar pues las hormonas. En este caso pues estamos hablando de la hormona estimulante de tirotropina. Entonces ella llega hasta la adenohipófisis o lóbulo anterior. ¿Y a dónde va a llegar? A una célula. Hagamos de cuenta que esta es la célula. ¿Y qué célula es esta? Es la célula tirotropa. Voy a colocar aquí la T de tirotropa. Pero más específicamente, ella va a llegar, esta hormona TRH, va a llegar a unos receptores, que son los GQ. Los voy a apuntar por acá también. GQ. Entonces, ¿qué ocasiona la adhesión de la hormona estimulante de tirotropina en las células tirotropas y específicamente a este receptor, que es un receptor realmente asociado a membrana GQ? Eso ocasiona que al interior de la célula el calcio, ponen aquí calcio, haga que se sintetice TSH. O sea, vamos a tener, gracias a la, gracias a la TRH, vamos a tener TSH. ¿Qué es la TSH? Es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, esta hormona pues simplemente sale hacia la sangre. Nos vamos a la otra imagen. Acá. Eh, Hagámosle un poquito de zoom para concentrarnos en la tiroides, que es lo que nos importa ahorita. Entonces, aquí incluso estamos viendo cómo salió de la adenohipófisis, ¿cierto? La hormona estimulante de la tiroides, y llegó a la tiroides. Y específicamente, ¿a qué célula va a llegar? Vamos a ponerlo aquí. ¿A qué célula y a qué receptor, no? Porque
tenemos que tener muy en cuenta que llega a zonas a los receptores. Va a llegar a las células foliculares. Voy a colocar la F de folicular. Y va a llegar al receptor GS, que igualmente es un receptor asociado a membrana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la TSH llega a su receptor GS de la célula folicular, vamos a tener una serie de eventos. Vamos a tener que, voy a escribirlo mejor para que quede aquí. Vamos a agregar un cuadro de texto. Listo. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener la activación de la adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa. ¿Qué es la adenilato ciclasa? Pues simplemente es una enzima que me va a ayudar a que el AMP cíclico, que lo voy a apuntar acá, a tener realmente lo que es el AMP cíclico. ¿Cómo sucede esto? Pues recordemos que, volvamos aquí al trazo, recordemos al ATP, ¿no? Que es la adenosin trifosfato, ¿cierto? Entonces, lo que hace la adenilato ciclasa es que toma el ATP y lo transforma en AMP, que es adenosin monofosfato, es decir, un fosfato, ¿cierto? Este AMP, ¿para qué nos sirve? Em, Él funciona como un segundo mensajero, es decir, pongamos un ejemplo. Si llegó, él funciona como un segundo mensajero extracelular, es decir, si llegó una hormona a la célula, pongamos de ejemplo esta célula, si llegó una hormona a la célula, él lo que hace es que envía una señalización al interior de la célula. Entonces, para eso nos puede servir el adenosin monofosfato cíclico. Volvamos nuevamente al cuadro de texto. Pongámoslo por acá. Bueno, entonces resulta que como lo estaba diciendo anteriormente, retomemos un poquito como para que no se pierda la idea. Em, Llegó la TSH, ¿verdad? La hormona estimulante de tiroides. ¿Llegó a dónde? A la célula folicular, pero específicamente a un receptor, que es el receptor asociado a membrana GS. Cuando esto llegó aquí, hizo que ocurrieran una serie de acontecimientos, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la activación de la adenilato ciclasa, una enzima que convierte ATP en AMP, ¿cierto? Ahí habíamos quedado. Entonces resulta que el AMP lo que va a hacer es que va a activar a la proteína, puede ser así, quinasa, a la proteína quinasa. Y posterior a ello, lo que va a ocurrir, voy a ahorrar un poquito esto para que no se cree un desorden. Para que no haya mucho desorden y se entienda. Esto también, borrémoslo. Listo. Bueno, entonces, cuando ha pasado esa serie de acontecimientos de los que hablamos anteriormente, ¿qué va a pasar? Vamos a tener
Voy a coger otro cuadro de texto para escribirlo mejor. Listo. Vamos a tener una síntesis, es decir, una producción de tiroglobulina. La tiroglobulina es el precursor, es decir, lo que había antes de la T3 y la T4. Es decir, toda la activación de la adenilato ciclasa, la producción de AMP cíclico intracelular y la activación de la proteína quinasa me van a funcionar para yo poder tener la síntesis de la tiroglobulina. ¿Para qué necesito la tiroglobulina? Para poder, volvamos acá, necesito esta tiroglobulina para sintetizar T3 y T4, que son el objetivo de todo esto realmente, ¿no? ¿Cómo pasa esto? Pues resulta que la tiroglobulina va a estar al interior de unas vesículas, ¿de dónde? De las células foliculares. Esas vesículas, pongámoslo aquí, hagamos de cuenta que esta es la vesícula. Esta vesícula está al interior de la célula folicular, ¿cierto? Entonces, resulta ser que va a haber una unión con los lisosomas y posteriormente va a haber una proteólisis. Pero antes de que ocurra eso, para poder que la tiroglobulina esté activa y se convierta en T3, se convierta en T4, necesita yodarse. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito que a esta tiroglobulina se le añada un átomo de yodo. Un átomo de yodo. Entonces, cuando yo hablé ahorita de la enilato ciclasa, de la MP intracelular y de la proteína quinasa, no solamente necesito que se dé esa síntesis de tiroglobulina, sino que yo también necesito que se dé la captación de yodo. Es decir, yo necesito agarrar el yodo porque yo necesito ese yodo, yo necesito yodar la tiroglobulina, ¿cierto? Para poder, ¿qué? Tener T3, para poder tener T4. Y eso lo va a hacer una enzima que es la enzima peroxidasa. Cuando yo ya obtengo lo que es T3 y T4, esta vesícula se rompe. Y esta vesícula, perdón, y estas hormonas ya listas salen hacia la sangre. Estas hormonas pueden viajar, o sea, ellas realmente utilizan las células plasmáticas, es decir, las células de la sangre, para transportarse. Voy a colocar otra vez el cuadro de texto, pero no, primero borremos esto para que no se haga tanto desorden. Esto también borrémoslo. Listo. Insertemos otro cuadro. Listo. Entonces, resulta que, como lo decía anteriormente, estamos aquí, ¿cierto? Algo importante para decir es que vamos a tener mayor cantidad, o sea, cuando sale de la vesícula la T3 y la T4, vamos a tener mayor cantidad de T4 que de T3. Es importante también decir que la T3 es la forma activa de la hormona tiroidea.
Y igual vamos a necesitar la T4 para tener T3. ¿Cómo se hace eso? Ahorita hablamos de eso. Vamos a hablar ahorita sobre el transporte que utilizan estas células, estas hormonas, perdón, que son a través de las células de la sangre. Entonces, como lo decía anteriormente, cuando sale estas hormonas de la vesícula que salen hacia la sangre, vamos a tener mayor cantidad de T4 en un 90% y vamos a tener un 10% de T3. Es un porcentaje, pues hay una diferencia muy grande, pero realmente la T3 es mucho más potente y como lo decía ahorita, es la forma activa de la T4. Em, em, pero, em, es decir, la mayoría de tanto de T3 como de T4 van a estar unidas a las células plasmáticas. Volvamos mejor el trazo. Es decir, T3, T4 se van a unir o van a viajar, van a transportarse a través de estas, ¿no? Estas son las células plasmáticas. Pero resulta, esto es cerca del 90%, 99%, perdón. El 99% de la T3 y de la T4 viajan adheridas a las células plasmáticas. ¿Qué pasa con ese 1%? Pues resulta que ese 1% va a estar por acá libre. Y ese 1% es el que realmente yo voy a utilizar para que ingrese a las células y realicen los procesos biológicos que yo necesito. Em, Algo importante em, es que antes de continuar, vamos acá. am, Algo importante antes de continuar es que hay que mencionar sí o sí que hay una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Todo este proceso se da de acuerdo a la producción de T3 o T4. Es decir, si yo tengo suficiente cantidad de T3 y de T4, se envía, como lo decía anteriormente, hay una retroalimentación negativa, que quiere decir que como hay suficiente T3 y T4, esto le dice al hipotálamo, vea, no produzca más porque yo estoy bien, yo estoy ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el hipotálamo frena la síntesis, frena la producción de, de TRH, que es la hormona estimulante de tirotropina. ¿Por qué? Porque si obviamente nosotros no tenemos TRH, pues entonces no vamos a tener esta hormona para que llegue acá a la adenohipófisis y le diga a las células tirotropas como, ve, producí la hormona estimulante de la tiroides, la TSH. O sea, se corta todo este proceso. ¿Por qué? Porque tenemos la suficiente cantidad, la cantidad adecuada de T3 y de T4. Em, entonces, esa es una parte que me parece muy importante, que es esa retroalimentación negativa. Bueno, ¿qué más? Para que, bueno, algo de lo que dije que iba a hablar ahorita, volvamos acá.
es como este tema de la, de que la T3 pues es más potente que la T4, que la T3 es la parte activa. Pues resulta que cuando nosotros ya salimos de aquí, o sea, cuando esta parte libre, que es la que vamos a usar en procesos biológicos, como lo dije anteriormente, eh, ella llega a una célula diana, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que llega a su célula objetivo. Célula diana, célula objetivo es lo mismo. Entonces, llega a su célula objetivo y eh, la T3 llega a su célula objetivo, ¿cierto? Resulta que las hormonas son lipofílicas, lipofílicas, sí, no, ay. Tienen afín, se me fue la palabra, no sé si me estoy confundiendo ahí. Bueno, la T3, las hormonas en general tienen afinidad por los lípidos. Entonces, ellas pueden atravesar con mayor facilidad las membranas, porque pues recordemos que las membranas de la célula pues están constituidas por una bicapa fosfolipídica, ¿cierto? Entonces, aquí va a haber unos receptores nuevamente, que son los receptores, lo voy a escribir aquí, los MCT8, ¿cierto? Entonces, la T3, que es la que necesitamos, porque es su forma activa, como lo dije anteriormente, me gusta repetir para que las cosas se queden más fácil, atraviesa este receptor y va a ir hacia el núcleo de la célula. Aquí van a ver otros receptores. ¿Cuál es el receptor? Es el RT. Creo que es el RT. Bueno, voy a confirmar si es el RT porque no estoy segura. Mm, MST8. Dios. Es al revés. Es, no es el RT, sino que es el TR. Perdón. TR. Listo. Ahora sí. Entonces, la T3 va a atravesar el MCT8, va a llegar hacia el núcleo de la célula diana, objetivo, y va a atravesar este receptor que es el TR. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues va a activar genes. ¿Y esto con qué finalidad? Vamos a escribirlo para que se nos quede como más presente. Listo. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Va a haber un aumento en el metabolismo. Esto es importante, en el metabolismo celular, ¿cierto? Va a haber un mayor
Consumo de oxígeno. Oxígeno. Ay, Dios, no me cabe. Listo. Vamos a tener una mayor producción de energía. Y vamos a generar mucho más calor, que esto se denomina termogénesis. Em, listo. Entonces, esto es lo que va a ocasionar que la T3 llegue hasta el núcleo celular. También hay otros procesos mediante los cuales la T3 y la T4 pueden llegar hasta la membrana, es decir, son procesos que no involucran el núcleo, procesos nucleares como tal, sino que actúan más a nivel como de la membrana de la célula. Em, Creo que también es importante nombrar, vámonos atrás otra vez, voy a borrar un poquito esto. Creo que también es importante hablar sobre cómo la T4, o entender pues cómo la T4 se convierte en T3, ¿no? Esto ocurre antes de que llegue a su em, célula diana, ¿no? Entonces, resulta que la T4 va a tener 4 átomos de yodo. Entonces, nosotros realmente lo que necesitamos es quitarle un átomo, o sea, necesitamos restarle un átomo de yodo a esta T4 para que se convierta en T3, que es la forma activa, ¿cierto? La que nosotros necesitamos para que haya todo, o sea, para poder tener todo este proceso, para poder obtener más energía, para obtener más calor, para tener un aumento en el metabolismo de las células. ¿Y quién hace esto? Pues precisamente una enzima que es la desyodasa. La desyodasa le va a quitar un átomo de yodo a T3 y vamos a tener 3 átomos de yodo y entonces vamos a pasar de T4, perdón, a T3. Es decir, vamos a pasar de tiroxina a pasar a triyodotironina. Y bueno, esto es todo. Espero que no me haya faltado nada más.